días, amada familia en Cristo. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios me los bendiga. Otro domingo más compartiendo la palabra a través de las redes sociales. Otro domingo más que Dios nos permite estar reunidos. Nos permite participar juntos de momentos hermosos, de momentos de comunión del pueblo de Cristo. La iglesia en las casas. Hoy ha crecido ese concepto, esa idea. Veíamos las noticias, veíamos las entrevistas y cómo realmente ha cambiado el concepto, la forma de pensar del mundo. Y cómo todos estamos buscando a Dios. 12 de abril, domingo. El mundo está celebrando, está recordando hoy la resurrección de Jesucristo. El próximo domingo, si Dios nos permite, podremos hablar acerca de la fecha, el tiempo, el día, o qué es lo que estamos recordando. Mas hoy quiero regresar un poquito hacia el primer día de la Pascua del Pesaj, a lo que está descrito en la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, 15. Cuando Jesús se sienta con sus 12 discípulos y les dice, cuánto he deseado. Y precisamente así se titula la enseñanza del día de hoy. Quiero empezar diciendo, amados hermanos, que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados, duros de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos en Él un ejemplo de obediencia. Jesús, amados siervos, amados hermanos, guardó las ordenanzas de la ley. Él guardó ese tiempo, guardó lo que estaba escrito, lo que se había dicho acerca de él. Guardó las enseñanzas, las ordenanzas de la ley, y entre esas ordenanzas, en particular la de la Pascua, para enseñarnos a observar lo escrito en su palabra, para a partir de ese momento instaurar algo que nosotros hacemos normalmente cada primer domingo de mes, para instaurar la cena del Señor. Amados, el tipo fue dejado de lado, porque ahora en el reino de Dios había llegado la sustancia, el antitipo. ¿Qué es el tipo bíblico? Se llama antitipo, amados, a la realidad del Nuevo Testamento que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento. Ya en los términos griegos, no de más posteriores, se traduce como figura y sombra de lo que había de pasar. El tipo fue dejado de lado. Ya ahora había llegado la sustancia, Cristo mismo. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 16. 22, 14, 16. Dice la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Llegó la hora. Jesús había ordenado a sus discípulos, que vayan y preparen el Pesaj, preparen la cena. Llegó la hora, subió al aposento alto, se sentó y con él sus apóstoles. Versículo 15 dice la palabra, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cierra tus ojos un momento y oremos y entreguemos este tiempo a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por ese regalo que tú nos das de poder estar en tu presencia y de poder compartir juntos como familia, Dios, este momento de aprendizaje, de enseñanza de tu palabra, Señor. Que este versículo sea sembrado en nuestro corazón. Señor, haga rema en cada uno de nosotros. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, dice, había estado esperando esta hora. ¿Cuánto he deseado? Decía él, la hora de celebrar la Pascua. Ahora bien, toca pues aprender qué es la Pascua o recordar qué es la Pascua. La Pascua es una de las fiestas instituidas por Dios, dice la palabra perpetuamente, que conmemoraba la huida, la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando la sangre de un cordero, ese cordero era, dice, puesta o manchada, marcada, el dindel y los postes de la puerta. Si ustedes ven, refleja una cruz. Esta marca, esta señal, con la sangre de ese cordero que había sido sacrificado especialmente para esta fiesta, salvó de la muerte a los primogénitos del pueblo de Israel. Este acto, hermanos, simbolizaba la obra de Jesús en la cruz, de cómo el Cordero de Dios sin mancha derramaría su sangre a fin de salvar a todos los suyos, a fin de salvarnos a todos nosotros del juicio y de la muerte por el pecado. Amén. Los preparativos de la Pascua se estaban realizando en ese momento, mientras que Jesús y los discípulos se estaban preparando para la pasión. Jesús en particular sabía exactamente lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, su apresamiento, su tortura, su muerte en la cruz. Amados, era jueves por la noche, el primer día del Pesaj. Jesús celebra la cena de la Pascua con sus discípulos. Al día siguiente, él iba a realizar el acto de la redención. Un acto, una actitud que supera largamente la fiesta de la Pascua. Por esa razón, amados hermanos, la cena del Señor reemplazaría a la ceremonia pascual. Hoy nosotros no hacemos la Pascua, la ceremonia pascual, el Pesaj. Hoy nosotros conmemoramos, recordamos, celebramos la cena del Señor. Reemplaza aquella otra ceremonia pascual como la conmemoración, el recuerdo, la celebración de un acto de mayor relevancia. Amén. Retomando la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo había deseado Jesús comer con sus discípulos esta Pascua antes de padecer? Entonces viene la pregunta, dice, ¿qué deseaba Jesús? ¿Qué pensamos que deseaba Jesús?
Amados, era algo más que la usual cena anual de la Pascua. No era un acto, una celebración que se realizaban normalmente todos los años. Esta era una celebración particular, especial, cargada de mucho simbolismo, de mucha espiritualidad. De repente los mismos discípulos no sabían, no entendían mucho de las cosas que iban a pasar o iban a vivir en esos momentos. Pero en el corazón y en la mente de nuestro Señor estaba todo claro, porque Él sabía a qué había venido. Él conocía a dónde iba, pero sobre todo sabía por qué lo hacía. Amén. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir? La deseaba fervientemente, aunque él sabía que luego vendrían sus sufrimientos. La deseaba porque tenía un objetivo claro y era la gloria de su Padre y sobre todo la redención del hombre y la redención de todos y cada uno de nosotros. Jesús se despide de todas las Pascuas significando algo especial, que terminan las ordenanzas de la ley ceremonial, de la cual obviamente la Pascua era una de las primeras y principal fiesta para dar inicio a otro periodo, un nuevo pacto. Jesús desea demostrar amor para provocar amor. De modo que el mundo conozca, decía Juan 14:31, que yo amo al Padre. Él desea que el mundo se salve y que el mundo sea renovado. ¿Saben? Desea que toda la iglesia a lo largo de los siglos comparta la misma cena. Jesús desea también, ¿saben?, demostrar su amor por cada uno de nosotros. Demostrar su fuerte resistencia ante la angustia y la traición. Demostrar su resistencia ante la humillación, ante las negociaciones y el rechazo, ante la multitud clamorosa, ante la corona de espinas, ante las heridas, la madera y los clavos. Amados, consciente absolutamente de todo lo que iba a pasar, Él desea la tumba, pero sobre todo Él desea liberar a los muertos que fueron fieles en los siglos anteriores. Y sabes, algo hermoso, Él desea que tú, Él desea que yo y cada uno de los que el Papá Dios ha escogido, recibamos la fe divina, el amor y la redención. Amén. ¿Saben? Su humana voluntad, sus sentimientos están ardiendo junto con su divina voluntad por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es el Pesaj? Pesaj significa paso. Y de hecho representa el cruce del Mar Rojo. Ese cruce, Moisés abriendo las aguas, o Dios abriendo las aguas con Moisés, y el pueblo cruzando a través de él. El paso de la esclavitud a la libertad. Una fiesta anual que se celebra precisamente conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se conmemora, dice, celebrando una cena en la cual se junta toda la familia. Se lee la Haggadah o el relato de la salida de Egipto.
Esta fiesta, la Pascua, era observada el día 14 del primer mes del mes de Nisan. Y esto de acuerdo, obviamente, al calendario hebreo. Este año, 2020, este día 14 del mes de Nisan correspondería al 8 de abril. Y la fiesta de las Pascuas durarían del 8 al 16 de abril, siendo este en el calendario hebreo el año 5780. Este día marca el inicio del nuevo año, pues representa el comienzo de una nueva vida para Israel como el pueblo de Dios. Llegó, dice Lucas 22:7, el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Dice la palabra, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El tipo. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Versículo 10. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia en esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La comida de la Pascua, amados hermanos, incluía normalmente el cordero, porque cuando los judíos se preparaban para salir de Egipto, Dios les dijo que debían matar un cordero, que debían usar su sangre para pintar con ella los dinteles de sus casas y los postes. Y una vez que hayan hecho eso, preparar la carne para comerla. Pedro y Juan tuvieron que comprar y preparar el cordero, así como también comprar o preparar el pan sin levadura, el aderezo, el vino y los otros alimentos ceremoniales. La palabra dice en Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Algunas fiestas, amados, fueron instituidas por Dios mismo. Ahora, decía ayer en la televisión el pastor Fidel, estas fiestas son instauradas, las fiestas han sido instauradas para la perpetuidad, perpetuamente. Entonces, estas fiestas pueden ser importantes también hoy día, pero como recordatorios de lo que Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Estas fiestas sirven para recordarnos a la gente mayor y como experiencia de aprendizaje para los jóvenes, para entender qué hizo y cómo lo hizo nuestro Señor. Cómo se presentaba la mesa del Pesaj. Esta cena especial también se llama Seder, que significa orden. Hay un orden específico
para todo lo que en ella se hace. En esta cena, dice, se sigue un orden antiguo, un orden predeterminado, cuyo ordenamiento se encuentra descrito en el Haggadah de Pesaj. Y entre los elementos más importantes que considera esta mesa, este orden del Seder, tenemos primero el candelabro, de 2 velas. ¿Qué significa este candelabro de 2 velas? Que de 2 pueblos hizo un solo pueblo. Gloria a Dios. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, los gentiles, y a través de Cristo, por esa obra en la cruz del Calvario, de 2 hizo uno solo. Amén. Segundo elemento, el yahat, que es una servilleta doblada, una servilleta de 3 divisiones. En algún momento vamos a aprender acerca de esto, pero es interesante, si lo lee, ver que cuando él escoge el pan que estaba dentro de estas servilletas, escoge el del medio. Porque el uno significaba el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Quién iba a ser sacrificado? Dios Hijo. La división del medio. Presenta 4 copas de vino. La copa Kadesh, que es la de la santificación, dice, o de la esclavitud, yo sacaré. La copa Dayenu, que es la del juicio o liberación, yo libraré. La copa gracias, copa de la redención o promesa, yo os redimiré. Hasta esa tercera copa es que toma Jesús. Y la cuarta, la copa Halel, la de la alabanza, sufrimiento, que dice, yo tomaré. 4 copas. La siguiente en Matzah, que es ese panásimo sin levadura, para recordar, dice, aquellos días de tristeza y obscuridad vividos allá en la esclavitud en Egipto, así como las hierbas amargas y otras cosas que también se presentan en esta mesa. Y finalmente, el pocillo de aguas que sirve para el lavado de las manos. Reforzamos esto con la palabra. Éxodo 12:6 nos habla exactamente de eso. Lo guardaréis hasta el día 14, está hablando del Cordero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El versículo 3 de Éxodo 13, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. ¡Wow! Ya desde entonces se instaura el recordar aquello. Dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, y por tanto no comeréis leudado. Recordemos esto. Moisés mismo dice, recuerden, háganlo en memoria. Y en 1 Corintios 11:24 también nos habla Jesús, hagan esto, dice, en memoria de mí. Esta palabra memoria viene del griego anamnesis, que significa recuerdo, memoria. Hagan esto en memoria de mí, recuérdenme en esto. 1 Corintios 11, 23, 25, la palabra que normalmente usamos cuando hacemos la celebración de la Santa Cena, nos dice que Él recibió del Señor lo que también nos ha enseñado. Miren, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el porqué? La condición del hombre. Allá, mucho antes de la creación del mundo, dice, hay un pacto entre Dios y Jesucristo, el pacto de la redención, donde Jesús ya dice, sabes, papá, yo iré y moriré por esos hombres, para que todo aquel que en mí crea, decía, tú le perdones y lo salves. Efesios nos habla de ese hombre que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en él, por la dureza de su corazón, Efesios 4:18, dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amados, Jesús fue hecho carne para venir a rescatar aquello, para rescatar, sacar de la inmundicia, del pecado, a todo aquel que al final creciese en él. Por eso nos dice 1 Juan 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es más, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él se hizo carne, él vino como hombre. Siendo Dios, no se aferró a aquello y vino como hombre, para como hombre vencer al enemigo aquí en la tierra, para ser ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Amados, Él murió por ti, Él murió por mí. Y no fue por coincidencia que vino acá, sino fue parte de un plan perfecto de salvación para todos y cada uno de nosotros. Amados, vino a cumplir con la ley. Y a partir de ese cumplimiento, instaurar un nuevo pacto. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba definido. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Jesucristo venció en la cruz y nos dio la victoria. Cuando Él murió en la cruz, amados hermanos, muchos pensaron que quizá todo había terminado, que Jesucristo había sido derrotado, pero no ocurrió así. Ese fue un tremendo error. En la cruz Él obtuvo la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos decimos amén? Él trajo perdón, pero además, amados, nos hizo justos delante del Padre Celestial. Este es un momento para recordar, este es un momento memorable que jamás podemos olvidar ni desconocer en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nada nos ata al pecado. Más bien, por el contrario, amados siervos, nos permite avanzar en la certeza de que estamos llamados a vencer. Si Cristo venció y nos hizo a nosotros vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Volvamos al momento, al contexto de Cristo en la cruz. Mateo 27:35 en adelante nos dice, los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Esto era una costumbre normal entre ellos. Se sorteaban o se rifaban las prendas de las personas que ellos mataban o ajusticiaban en este caso. Pero en el caso específico de Jesús, al ver que su túnica, al ver que su ropa era hermosa, era de una sola pieza, decidieron no romperla, no dividirla entre todos los que estaban ahí, sino por el contrario, rifarla, sortearla para que uno solo se beneficiase. Y mientras él moría en la cruz, ahí debajo de ella, a sus pies, estos hombres estaban rifándose la ropa de Jesús. No entendieron, no vieron, no supieron ver lo que estaba aconteciendo encima de sus cabezas. Y encima de la cabeza de Jesús, dice, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Junto con Jesús, clavaron también a dos bandidos y los pusieron uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él haciendo muecas y diciéndole, dice el 40, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de Jesús. Ellos decían, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Versículo 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Y eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban le dijeron, déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Lanzó Jesús, dice, otro fuerte grito y murió. No. 3 de la tarde del día siguiente del cual había sido preso. Primer día del Pesaj, tomado preso, participa de la Santa Cena, la Pascua, sale al monte a orar, en el monte es tomado preso y a partir de ese momento es llevado a ser torturado. A mediodía es crucificado y muere a esta hora, a las 3 de la tarde. 3 cosas que debemos entender en este momento. Primero, Jesucristo venció en la cruz y lo hizo por el pecado del mundo, tal como está descrito en los versículos 45 al 49. ¿Saben? 3 horas batalló por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones. Jesús sintió el peso de la soledad por nuestra culpa. Y el mundo no entendió, ni entiende hoy estas batallas. El versículo 51 dice, en aquel momento la cortina del templo se partió en 2. De arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Después que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. Segundo punto, en la cruz, amados hermanos, Jesucristo venció la separación del hombre con Dios. Aquella relación que había sido rota por Adán al pecar, desobedeciendo en el huerto, quedándose separado el hombre de Dios. Con Jesús allá en la cruz se restaura esta unión.
Entonces, la historia de la humanidad se dividió en dos, cómo se rompió el velo. Segundo, por la obra de Jesús pudimos pasar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hasta antes de eso era privilegio del sumo sacerdote y una vez por año, a partir de ese momento, todos nosotros somos reyes y sacerdotes y podemos ingresar y estar en la presencia misma de nuestro Señor. Y finalmente el universo fue conmovido por el poder de Dios. Tercer punto, en la cruz Jesús venció la enfermedad, Jesús venció la muerte. Las ataduras de la enfermedad, las ataduras del dolor se rompieron. Y se reveló que los santos de Dios resucitaremos. ¿Cuántos decimos amén? Y es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3, 13 al 14. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, dice, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, amados, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esos dos candelabros de dos pueblos hizo uno, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y al que no conoció pecado, segundo de Corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. Colosenses 2:13 dice, y nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, dice todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta obviamente que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, versículo 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántas verdades reveladas en esta mañana? El domingo al amanecer, cuando habían pasado, dice, el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Mateo 28. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba, dice, como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. Este ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Vengan, vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora, vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Wow. Domingo. Van a la tumba y allá se encuentran con el ángel que les muestra la tumba vacía, porque Jesús había resucitado, no estaba muerto, esa tumba estaba vacía. Esa es la esperanza, esa es la consumación de nuestra fe.
el primogénito, la primicia de los que durmieron. Él se encuentra hoy sentado a la diestra del Padre. Y hoy Dios quiere hacer memoria de su pacto. ¿Saben? Jesús hizo un nuevo pacto. Romanos 11:27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Corintios hemos leído, en 1 Corintios 11 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El centro de la Pascua es Jesús de Nazaret. Amados hermanos, en ninguna parte de la Biblia se mencionan que conejitos, pollitos o huevos tengan alguna relación con la resurrección de nuestro Señor. Jesucristo es la persona más importante de la Semana Santa. Es la más importante del 2020, de toda la historia y de todo el universo. La Pascua significa la crucifixión, la muerte, la sepultura, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo. Y es que la eternidad no tiene principio ni fin. Tiene un centro, es verdad. Y el centro de la eternidad es el hecho que el Verbo se hizo carne. Y que ese Verbo que se hizo carne, Jesús mismo, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Pero Él no se quedó en una tumba, Él resucitó. Él venció. Así que, hermanos, todo nuestro amor, todos nuestros pensamientos y toda nuestra pasión tienen que estar enfocados en Jesucristo. Porque Él es el protagonista de la historia. Y el Espíritu Santo quiere que todas las luces estén dirigidas hacia Él. Entonces, la conmemoración de la salida del pueblo de Dios de Egipto debía observarse anualmente, cierto. Pero el día de la resurrección de Cristo debe conmemorarse, debe recordarse todo el tiempo, todos los días, porque en Él fuimos resucitados con Cristo, saliendo de la casa de esclavitud y muerte. Y para terminar, Romanos 6:1-4. ¿O no sabéis, dice la palabra, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Y dice la palabra que fe es la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve. Amados, el mundo celebra un domingo de... Ya después entenderemos por qué domingo. Nosotros conmemoramos y celebramos la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el hecho más importante de la historia, como el hecho que nos permitió salir de muerte a vida, de ser rescatados de esclavitud, de pecado, a vida eterna. Aliento a la vida de todos y cada uno de ustedes para que este día
sea un día de reflexión, pero sobre todo de gozo, entendiendo de lo qué es lo que hizo Jesús por nosotros y qué corresponde que hagamos nosotros como hijos de Dios. Dios los bendiga grandemente. Muy buenos días, siervos del Señor. Amén.